Tuvimos 7 años de noviazgo y 4 de matrimonio. Al final, Javier me fue infiel. No pudo resistirse a la frescura de una mujer más joven, a la mirada de casi adoración que ella le profesaba. El día que descubrí su engaño, me quedé sentada junto a la ventana desde el atardecer hasta que el sol volvió a salir, sin moverme un ápice. Y entonces, decidí vengarme. Ella arruinó mi matrimonio, así que yo arruinaría su carrera y su futuro. Él traicionó mi amor, así que yo lo llevaría a la bancarrota y lo arrastraría al abismo junto con la felicidad que había elegido. No permitiría que nadie viviera mejor que yo. Cuando Javier bajó las escaleras, yo acababa de revisar la última publicación de Instagram de Sofía Ramos desde una cuenta secundaria. En la foto, el rostro de la joven, vestida con una camisa blanca y una minifalda vaquera, rebosaba la vitalidad de la juventud. El pie de foto decía, «Lista para nuestra cita». Al levantar la vista, lo vi a él, también con una camisa blanca y unos vaqueros. A sus 30 y tantos, seguía teniendo un innegable atractivo masculino. Era evidente que se habían puesto de acuerdo para ir a juego. Javier se acercó, me acarició el pelo con ternura y sonrió. «Ya me voy, cariño». No podía negar que fue precisamente por ese rostro atractivo por lo que me enamoré de él. Especialmente cuando sonreía, parecía guapo y tierno a la vez. Por desgracia, ahora su sonrisa solo me provocaba una mueca de desprecio. Le devolví la sonrisa y lo vi salir por la puerta. Probablemente, ese sería nuestro último momento de amabilidad mutua. A partir de hoy, sin duda se volvería extremadamente irritable. Esta noche se desataría la tormenta. Llevaba medio año preparándome para este día. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, pero las lágrimas corrían por mis mejillas, deseando únicamente que nadie fuera más feliz que yo. Después de todo, habían sido 11 años. Lo di todo, pero hacía 6 meses. Él me traicionó. El día que descubrí la infidelidad de Javier fue un día corriente. Cenamos como siempre. Solíamos aprovechar ese momento para contarnos cómo nos había ido el día. Como ambos estábamos muy ocupados, valorábamos mucho esos momentos íntimos. Sin embargo, ese día él estaba distraído, respondiendo a mensajes en el móvil de vez en cuando con una sonrisa inconsciente. Cuando respondió por tercera vez, fruncí el ceño, dejé los cubiertos y lo miré fijamente. «¿Qué es tan interesante que no dejas de contestar?» Al notar mi molestia, guardó el móvil y me sonrió para apaciguarme. «Ah, es el equipo del proyecto, que sigue trabajando. Ha surgido un problema urgente. Venga, vamos a cenar, no te enfades». Mientras hablaba, me puso en el plato el mejor trozo de la dorada a la plancha, mi plato favorito, su parte favorita. Lo observé, y una extraña sensación de alerta se apoderó de mí. Lo conocía demasiado bien. Esa noche, cenamos, charlamos y nos acostamos como de costumbre. Pero él no sabía que yo no estaba dormida. La profunda noche era aterradoramente silenciosa. En silencio, cogí su móvil. Confiábamos el uno en el otro. Aunque sabíamos nuestras contraseñas, nunca nos habíamos revisado los teléfonos. Pero esa noche, hice algo que antes despreciaba. Me senté en el sofá del estudio y rebusqué en su teléfono. No había ningún contacto desconocido en su lista de chats de WhatsApp. Sin embargo, en el grupo del equipo del proyecto, no había ninguna conversación de esa tarde. Revisé su agenda de contactos. Yo seguía fijada en la parte superior. Pero al desplazarme hacia abajo, me detuve en un contacto cuya foto de perfil era Minnie Mouse. Hice clic, pero el chat estaba vacío, sin siquiera un saludo inicial. Abrí su Instagram. Mientras lo miraba, recé una y otra vez para que no hubieran hecho nada malo. Su feed documentaba una vida colorida, con muchos selfies con sus amigas. Parecía muy segura de sí misma y extrovertida. Cuando sonreía, era como un girasol. Incluso a mí me parecía preciosa. En una publicación de hacía 2 meses, encontré una foto de perfil de Javier. El pie de foto decía, «Entrevistando a mi ídolo. ¡Qué feliz soy!». Mi admirado Javier, exalumno de la Complutense, es el mejor. El fondo era la oficina de Javier. Pero eso, por sí solo, no probaba nada. Mi mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente, pero no perdí la esperanza. Revisé publicaciones más antiguas. Había una foto de grupo de ellos dos. Había mucha gente en la foto y estaban bastante separados. El fondo parecía ser un evento por el aniversario de la Universidad Complutense. Recordé que me había dicho que lo habían invitado a dar una charla en su alma mater. Yo estaba en un viaje de negocios en el extranjero y no pude asistir. Recordé cómo, ese día por teléfono, me había contado con entusiasmo anécdotas de nuestra época universitaria. Más atrás no había rastro de interacción entre ellos. Ahora que lo pienso, probablemente ese evento de aniversario fue como se conocieron.
Volví a examinar la foto de grupo. Algunos recuerdos se volvieron más claros. El día que ella publicó una foto en un restaurante de lujo, Javier me dijo que el equipo del proyecto se quedaba a trabajar hasta tarde. El día que publicó una foto en un restaurante de sushi de moda, Javier me dijo que tenía una cena con un cliente. El día que publicó una foto con delfines en el Zoo Aquarium, Javier todavía me dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Incluso el famoso roscón de Reyes que me trajo presumiendo era de una pastelería en la que ella también había hecho check-in. En las fotos no había ninguna información que indicara que Javier estaba con ella, pero sabía que eso no era una excusa para autoengañarme. Hice capturas de pantalla de esas publicaciones y, en silencio, devolví el teléfono a su sitio. Al sentarme junto a la ventana, mis manos y pies ya estaban helados. Me acurruqué en un rincón. Las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas. Mi mente era un caos. Solo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Javier y yo nos conocíamos desde hacía 11 años, 7 de novios y 4 de casados. Pensaba que estaríamos juntos para siempre. Nos habíamos prometido no perder el rumbo. Pero ahora me daba cuenta de que, tal vez, me había hecho ilusiones demasiado pronto. En ese momento, odié conocerlo también. Nos conocimos en primero de carrera en la cafetería de la Facultad de la Complutense. Ese día, fui a comer, y en la barra, vi a un chico guapo sirviendo el menú a sus compañeros. Incluso con la mascarilla, su atractivo era innegable. Fruncía sus bien definidas cejas mientras miraba fijamente el cucharón que tenía en la mano. Al acercarme, oí a la cocinera que estaba a su lado regañarle: «Chico, no eches tanta carne en las lentejas. Tienes que remover un poco. Ya, para de servir». El estudiante que recibió el plato le dio las gracias a Javier con los ojos como platos. «Gracias, tío». La situación dejó a Javier aún más desconcertado. Me quedé allí pensando que era divertido, y me acerqué a esa misma cola. Observé cómo intentaba torpemente remover el cucharón, sin saber cómo. A su lado, la cocinera suspiraba. Esa tarde volvimos a coincidir en la biblioteca. Nos acercamos desde direcciones opuestas y extendimos la mano para coger el mismo libro al mismo tiempo. Nos miramos, sorprendidos. Esta vez no llevaba mascarilla. Rasgos definidos. En mi mente solo había una palabra: guapísimo. El tiempo pareció detenerse. Mientras yo estaba absorta, él me cedió el libro, cogió otro y se fue sin decir nada. Me sentí un poco ofendida. Al fin y al cabo, yo también era una chica guapa y extrovertida. Así que decidí ir a la cafetería por la noche para desahogarme viéndolo hacer el ridículo. Pero menos de 2 horas después, nos encontramos de nuevo en un debate de la Asociación de Estudiantes. Ambos éramos nuevos miembros de primer año. Fue entonces cuando supe que se llamaba Javier. Al final de la reunión, al verlo marcharse a toda prisa, se me ocurrió una idea. Corrí tras él. «Javier». Se giró para mirarme. A contraluz, ese instante pareció atravesarme el corazón. «¿Qué pasa?» Su voz era tranquila y agradable. Me acerqué a él y lo miré sonriendo. Mi mirada estaba llena de luz. «Javier, nos hemos cruzado 3 veces hoy. ¿Has oído eso de que un encuentro es casualidad, pero 3 son el destino?» Al oírme, sonrió ligeramente. Su mirada era amable, pero sus palabras no tanto. «Es la primera vez que lo oigo». «Oye, Elena, llego tarde a mi trabajo. Adiós». Y se fue a toda prisa. Maldita sea, pensé. Me he topado con un trozo de madera. Pero esa noche, aún así, fui a comer a la cafetería donde trabajaba. Él, sin la torpeza de antes, me sonrió mientras me servía y, a escondidas, me puso un muslo de pollo extra. Nos acercamos de forma natural y empezamos a conocernos mejor. El día que oficializamos nuestra relación fue también un día muy normal. Después de una reunión de la asociación, mientras recogíamos los materiales juntos, me acompañó hasta mi colegio mayor. Debajo del edificio sacó un regalo de su mochila. Una pulsera con una estrella. Su mirada ya no era juguetona, sino llena de tensión. «Elena, ¿quieres ser mi novia?» Nunca lo había visto tan nervioso. Le temblaba la voz y al terminar, se mordió el labio. Sonreí y asentí con fuerza. Sí. Acepté la pulsera y dejé que me la pusiera. Tardó mucho en abrocharla. Sus manos seguían temblando. Esa noche, nos abrazamos durante mucho tiempo. Al volver a mi habitación, rodé de alegría en la cama. Después de 3 meses de esfuerzo, por fin lo había conseguido. Pasamos una dulce vida universitaria, apoyándonos, prometiéndonos y confiando el uno en el otro. Superamos la barrera de la graduación y las dificultades de emprender. En nuestra boda, nos prometimos una vida juntos, convirtiéndonos en la pareja envidiada por todos. Durante años, nos vimos crecer y convertirnos en personas excepcionales en nuestros respectivos campos. Y él, con mi ayuda,
Se convirtió en un hombre tierno, atento, maduro, estable y con un cuerpo perfecto, pero ahora estaba destinado a ser el fruto de otra persona. Esa noche miré el selfie de esa chica una y otra vez. Tenía que admitir que era muy guapa. Si pudo participar como voluntaria en el aniversario de la Complutense y entrevistar a un exalumno destacado, sin duda era una persona brillante. Traté de autoconvencerme, de pensar que tal vez no era tan malo como imaginaba. Nos habíamos prometido ser el uno para el otro para siempre. Habíamos prometido confiar el uno en el otro. Por desgracia, la autohipnosis fracasó. Siempre he sido una persona orientada a objetivos y decidida. Sin darme cuenta, el sol estaba saliendo. Mi cuerpo recuperó el calor. No quería que Javier viera mi estado lamentable. Me arreglé y salí de casa temprano. Cuando Javier me llamó, yo ya estaba en la oficina. Su voz, recién despierta, era seductora. «Cariño, ¿dónde estás? Tenía algo que hacer y he venido pronto a la oficina. Salí con tanta prisa que no quise despertarte». En ese momento, tenía que fingir calma para que no notara nada extraño. «Vale, asegúrate de desayunar. Te quiero». «Y yo a ti, cariño». Estábamos acostumbrados a decirnos «te quiero» por teléfono, a compartirlo todo, a vernos al abrir los ojos. ¿Por qué empezó a torcerse todo? Me cubrí la cabeza con las manos. Mis dedos, inconscientemente, tiraban de mi pelo. Suspiré de dolor, intentando calmarme. Luego, envié la foto de esa chica a un contacto para que la investigara. La vida continuó. El comportamiento de Javier de esa noche no se repitió, pero no me sentí tranquila en absoluto. No fue hasta que vi la información sobre ella que la piedra en mi corazón finalmente causó ondas. El detective privado fue muy diligente. La información sobre la chica era muy detallada. Sofía Ramos, de una ciudad cercana. Sus padres eran profesores en un prestigioso instituto. Desde pequeña, había sido una estudiante excelente. Actualmente cursaba tercero de Ingeniería Informática en la Complutense. Era la sucesora directa de Javier en la carrera. Mi intuición era correcta. El informe incluía fotos de Javier y ella juntos en un restaurante famoso, en un local de sushi y en una cafetería debajo de la oficina de Javier. En las fotos no había contacto físico, pero extrañamente encajaban bien. De repente, quise conocer a esa chica. Justo unos días antes, mi director de tesis del máster me había invitado a dar una conferencia y una entrevista para los estudiantes. El día de la conferencia, el profesor y el decano del departamento me acompañaron. Compartí algunos casos prácticos con los estudiantes y la respuesta fue muy positiva. Después de la charla, el profesor organizó una entrevista especial con el periódico de la universidad. Fue entonces cuando dije, como si nada. Javier me comentó que la periodista que lo entrevistó la otra vez escribía muy bien. Así que el profesor llamó específicamente a Sofía Ramos. Ella había asistido a mi conferencia de principio a fin. Cuando el profesor empezó a contar anécdotas de nuestra dulce época con Javier, su rostro se tensó visiblemente. Sonreí, la saludé y añadí deliberadamente. «Sofía, vi el artículo que le hiciste a mi marido. Muy bien escrito. Espero con ganas esta entrevista también». La chica apretó su bolso con fuerza, y su mirada ya no brillaba como en las fotos. Tras la incómoda entrevista, fui a comer con el profesor y algunos estudiantes. Sofía también estaba allí. No sé por qué no se excusó. Durante la comida, bajo mi dirección, el profesor sacó a relucir varias veces historias de nuestra época universitaria con Javier. Cómo lideramos juntos el club de debate y ganamos el campeonato nacional, cómo Javier solía colarse en mis clases para estar conmigo. Vi cómo el rostro de Sofía palidecía cada vez más, y de repente, sentí que atormentar a una niña como ella no tenía ninguna gracia. Esa noche, al volver a casa, Javier estaba esperándome en el sofá. Tenía el móvil en la mano y, en cuanto llegué, se levantó de un salto. «¿Qué tal hoy en la universidad? ¿Por qué no me dijiste que tenías una entrevista con el periódico de la facultad?» Parece que la niña se lo había contado. Fingí ignorancia y lo miré. Mi director de tesis pensó que la conferencia había ido bien y me la organizó. «Pero, ¿cómo te has enterado tú?» Su sonrisa se congeló por un instante. Luego, respondió con naturalidad. «La periodista que te entrevistó es la misma que me entrevistó a mí. Me agregó a WhatsApp cuando me hizo la entrevista. Después de la tuya, me escribió para decirme que hacíamos una pareja estupenda. Esa chica tiene buen ojo». Sonreí, lo miré y le lancé una indirecta. Pues a mí no me agregó. Parece que para ella, mi estatus y el del gran Javier son diferentes. Al oír mis palabras, sus brazos, que me rodeaban, se tensaron visiblemente. Un momento después, me apretó con más fuerza y me meció. «Cariño, ¿estás celosa?
Me encanta que te pongas celosa. Pero seguro que me agregó porque soy un antiguo alumno de su misma carrera. Tienes que confiar en mí. Mientras hablaba, apoyó su cabeza en mi cuello y hombro. Su intención era clara, pero en mi interior, solo quería destaparlo todo y preguntarle por qué me había traicionado. Sin embargo, la razón no me lo permitió. En ese momento, aparte de unas pocas fotos borrosas, no tenía ninguna prueba. Durante 11 años, habíamos sido tan felices, y él había sido tan bueno conmigo. Mis padres lo querían más a él que a mí. Mis amigos confiaban en él. Nadie en mi entorno pensaría que era una mala persona, o que me sería infiel. Si montaba una escena ahora, la única perjudicada sería yo. La ira en mi corazón era como un potro desbocado, a punto de estallar sin control, pero sin encontrar una salida. Quería arrancarle la sonrisa de la cara, pero al final solo pude decir que estaba cansada y me refugié en el baño. Esa noche, volví a despertarme en mitad de la noche. Al ver al hombre que dormía a mi lado, sentí el impulso de apuñalarlo. En silencio, volví a coger su teléfono. Abrí el perfil de Sofía. Seguía siendo una ventana de chat vacía. O era excesivamente cauteloso, o confiaba demasiado en que yo nunca miraría su teléfono. Su última publicación de Instagram era de esa misma noche. Un selfie feliz con el texto: "Me has consolado. Ya estoy mejor". La publicación anterior era de la tarde, después de mi entrevista. Una sola línea. Qué triste. Supuse que fue Javier quien consoló a la niña. ¿Lo hicieron por llamada o por mensaje? ¿Qué se dijeron? Me dolía la cabeza. Me dolía el corazón. El dolor hacía que me temblara la mano al sostener el teléfono. Me quedé sentada, aturdida, hasta el amanecer, pero él no se dio cuenta de nada. Al día siguiente, recibí por correo electrónico el borrador de la entrevista de la niña. No estaba nada mal. Respondí con un ok. Ayer, ninguno de los dos mencionó el tema de agregar a WhatsApp. La niña también era bastante calmada. Pero el detective privado ya me había proporcionado una cuenta secundaria que Sofía había aceptado como amiga. Cada día, como una acosadora, revisaba el Instagram de Sofía. Odiaba mi propio comportamiento. Poco a poco, me volví insensible e indiferente, como si no pasara nada. Un día antes, su Instagram se actualizó. Qué ganas de ir mañana al Parque Warner. Al día siguiente, como una pervertida, los seguí. Javier se había quitado el traje que llevaba para ir a trabajar y se había puesto una sudadera a juego con la de la niña. A pocos metros de distancia, los observé cogerse de la mano, reír y hablar alegremente. La niña era muy coqueta. Sacudía el brazo de Javier. Lo miraba con dulzura y le decía algo que no pude oír. Probablemente que subiera con ella a la montaña rusa. Pensé que Javier se negaría. Hacía 8 años, cuando fuimos juntos a un parque de atracciones, lo obligué a subir a una y vomitó violentamente. Después de eso, juró que nunca más volvería a subir. Pero me equivoqué. Él sonrió, le acarició la cabeza y subió con ella. Vi la montaña rusa pasar a toda velocidad. Oí los gritos. Una y otra vez. Me advertí a mí misma que tenía que vengarme de ellos. Después de la montaña rusa, Javier estaba pálido y sus labios no tenían color, pero aún así consoló con ternura a la niña, que se sentía culpable. Lo seguí y vi cómo se ponían diademas de Bugs Bunny. Vi a Javier limpiar con delicadeza la nata de la comisura de los labios de Sofía. Los vi caminar hacia adelante, cogidos de la mano. Finalmente, en algún momento, o quizás cuando mi decepción alcanzó un cierto nivel, me detuve, incapaz de seguir. Me quedé allí, dejando que los turistas que iban y venían me miraran o chocaran conmigo. No fue hasta que una niña de unos 4 o 5 años se me acercó con un pañuelo de papel que me di cuenta. «Tía, no llores». Bajé la cabeza y la miré a través de mi visión borrosa. Me di cuenta de que las lágrimas ya me empapaban la cara. Acepté el pañuelo y le di las gracias con una sonrisa, que probablemente era más fea que un llanto. La niña me regañó con seriedad. «Tía, eres muy guapa, pero si lloras te pones fea». «Es verdad. Soy tan guapa». Javier. Ese cabrón había tirado su conciencia por la borda. Ya no quería saber por qué me había sido infiel, por qué había roto su promesa. Solo quería liberarme. La vida es larga. Solo han pasado 11 años. Acabo de cumplir 30. Mi vida ni siquiera ha llegado a la mitad. Me di la vuelta y me fui. Ya no me necesita, pero tiene que pagar el precio. Al volver a casa, recuperé gradualmente la calma. Desde la noche en que me di cuenta de que algo iba mal hasta ahora, habían pasado 15 días. Gracias a la terapia de insensibilización, forzándome constantemente a ver sus interacciones,
Una decepción lo suficientemente grande pudo contrarrestar la dulzura y la felicidad del pasado. Hice un inventario de todos los bienes muebles, inmuebles y activos de la casa. Como estudié finanzas, yo gestionaba todas las inversiones de la familia. Durante medio año planeé llevar esta casa legalmente a la ruina. Lo difícil era la empresa de Javier. Empezó a emprender cuando estaba en el máster, y después de 7 años y varias rondas de financiación, se encontraba en la etapa crucial de salir a bolsa. Sí, en una etapa tan importante, él no pensó en las consecuencias y se dejó llevar por otros sentimientos. Se podía ver qué lugar ocupaba esa niña en su corazón. No sabía si había considerado las consecuencias y había elegido a Sofía, o si pensaba que yo aceptaría la existencia de Sofía y me divorciaría o no armaría un escándalo. Anocheció y él regresó. Se había cambiado la ropa del parque de atracciones y llevaba el traje con el que había ido a trabajar por la mañana. ¿Cómo podía cambiar de papel con tanta naturalidad? Me vio sentada en el sofá, se acercó y me abrazó. Extrañamente, no olía a nada diferente, pero aún así sentí náuseas. Me sostuvo en sus brazos y se quejó del cansancio del trabajo. Donde él no podía ver, mis ojos estaban llenos de odio. ¿Cómo podía tratarme como a una tonta y engañarme? Para que no sospechara, compartí como de costumbre lo que había hecho ese día y, de paso, mencioné una oportunidad de inversión que me había recomendado un antiguo compañero. Él sonrió y me dijo que decidiera yo. Confiaba en mí. Poco a poco, transferí los fondos líquidos y el dinero de la hipoteca de las propiedades bajo el pretexto de la inversión. Él no se dio cuenta de nada. El día que vi una foto de él y Sofía besándose en la calle, contraté a alguien para sobornar a algunas personas del entorno de Sofía. Les ordené que la tentaran a consumir lujo, a frecuentar lugares ostentosos, a ampliar su visión de la fama y la fortuna, y a alimentar sus deseos y ambiciones. Vi cómo se volvía cada vez más materialista, cómo Javier gastaba dinero en ella. La estaba elevando para esperar el día de su caída. El día que los vi entrar y salir de un hotel, terminé de convertir todo el patrimonio familiar en deudas, dejándonos en la ruina. Para cuando a Javier le faltara dinero de bolsillo, siempre que no tocara los fondos de la empresa, usaría una treta para que Sofía lo sedujera y le pidiera que le comprara un piso. Exprimiría el dinero de Javier para obligarlo a tocar los fondos de la empresa. Después de ver fotos de ellos entrando y saliendo de su nuevo nido, planeé echarlo de la empresa en el momento de la última ronda de financiación. La sensación de que le arrebataran al hijo que había criado durante 7 años sería sin duda muy dolorosa. Hice todo esto en silencio, sin decírselo a nadie. Él y yo seguíamos interpretando el papel de una pareja enamorada, cumpliendo las promesas de confianza, compartir y amor. Era una gran actriz. Hasta ahora, el momento de la explosión estaba cerca. Solo yo sé lo duro que ha sido este último medio año. Por la mañana, Javier salió con su camisa blanca y sus vaqueros. Probablemente, a mediodía, recibiría la demanda de divorcio junto con la notificación de embargo preventivo de bienes. Sofía también recibiría la notificación de la demanda de reclamación de cantidad por la mitad de los bienes gananciales. Por desgracia, incluso con mi inducción deliberada y la valoración de las propiedades, la cantidad apenas llegaba al 1.000.000 de euros. Después de que Javier se fuera, subí y empaqué todas sus cosas. Había aguantado medio año, por fin podía echarlo de casa. Cuando Javier volvió, todas sus maletas estaban apiladas fuera de la puerta. Había cambiado la contraseña de la cerradura y borrado su huella dactilar. Tocó el timbre con impaciencia. A través de la cámara de seguridad, vi cómo, después de tocar el timbre, apretaba el puño y luego lo soltaba con impotencia. El buen humor de la mañana había desaparecido, dejando solo ansiedad. Lo observé en silencio, mientras daba vueltas, inquieto. Como no le abría, sacó el móvil. Pronto, mi teléfono sonó. Dejé que sonara un rato antes de contestar. Elena, ábreme, por favor. Tenemos que hablar en condiciones. Su voz sonaba frustrada y suplicante. No tengo nada que hablar contigo. Resuélvelo a través de tu abogado. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. A través de la cámara lo vi apoyado en la puerta, abatido. A pesar de todo, me dolió ver así al hombre que había amado durante 11 años. Estuve con él desde la adolescencia hasta la madurez, desde la torpeza hasta la seguridad. No me voy a divorciar, su voz era grave. Nos vemos en los tribunales, Javier. Colgué el teléfono. En la cámara, lo vi mirar el teléfono en silencio. Se quedó sentado allí. A través de la puerta, yo yacía en la cama de nuestro dormitorio. Pero fue otra noche de insomnio. Él se quedó sentado frente a la puerta toda la noche. ¿En qué pensaría esa noche? ¿Arrepentimiento? ¿Culpa o rabia hacia mí? Abrí la puerta con desgana. Al verme, se levantó con dificultad. Su expresión era de dolor. Javier, no tenemos nada de qué hablar.
Tú y Sofía habéis recibido las notificaciones. A ella la he demandado para recuperar los bienes gananciales, y a ti, para divorciarme. Mi abogado se encargará de todo. Se acercó y me cogió la mano. Elena, por favor, hablemos. Nos quedamos así, frente a frente, durante mucho tiempo, tan cerca y tan lejos. Elena, nos hemos querido durante 11 años. Por favor, hablemos. ¿Sí? Sabía que yo siempre había sido blanda. ¿11 años? ¿Y qué? ¿Me traicionaste? ¿Qué más se puede decir? Sabes perfectamente que nunca te lo perdonaría. Hablé con sarcasmo, pero mis palabras aún contenían un rastro de apego. Elena. Seguía mirándome con dolor. El rostro del que una vez me enamoré ahora estaba cubierto de polvo, sin brillo. Me hice a un lado indicándole que entrara. Se sentó en el sofá con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Elena, te quiero. Nunca he pensado en divorciarme. ¿Puedes creerme? Resoplé y no dije nada, dejándolo hablar. Sé que no puedes aceptarlo. Esta vez, no me perdonarás. Ayer, cuando recibí la notificación, lo primero que pensé fue en lo mucho que habría sufrido al enterarte. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? ¿Cuánto tiempo has sufrido? Elena, te quiero. Todavía te quiero. ¿Puedes creerme todavía? Levantó la cabeza y me miró con expectación. Realmente me pareció ridículo. ¿Que te crea? ¿Cómo me atrevo? No manches la palabra amor. Él mismo pareció encontrarlo irónico y sonrió con amargura. Nos hemos querido durante 11 años. Siempre he creído que estaríamos juntos para siempre, viviendo una vida tranquila pero feliz. La aparición de Sofía fue como un pez fresco en un acuario tranquilo. Agitó las aguas de mi corazón. Me miraba con adoración, decía que yo era su ídolo. Me dio una sensación de veneración y estímulo que nunca había sentido contigo. Así que poco a poco me volví codicioso. Le dije que tenía esposa y que nunca me divorciaría, pero ella aún así se lanzó al fuego. Dijo que solo necesitaba que le dedicara tiempo. ¿Sabes? Durante años he rechazado a muchas. Se reían de mí, decían que era un calzonazos, pero me daba igual. Sin embargo, después de rechazarla, el llanto de Sofía se quedó en mi mente. Me di cuenta de que ya no podía rechazarla. No niego que me gusta. Soy muy codicioso, ¿verdad? No puedo soltar a ninguna de las dos. Sofía no te afectará. Será muy discreta. Elena, ¿podemos no divorciarnos? Al escuchar sus sandeces, realmente no sabía cómo reaccionar. ¿En qué se basaba para pensar que yo aceptaría sus sucios pensamientos? ¿Qué importaba que la niña fuera discreta? Realmente quería abrirle la cabeza para ver qué había dentro. ¿Se le había llenado el cerebro de agua con los años? Parece que el tiempo no garantiza que conozcas a una persona. Javier, de repente no te reconozco. Quizás nunca pueda entender a un hombre como tú. No pongas excusas por tu infidelidad. Te escucho porque querías hablar, no para oír estas tonterías. Lo interrumpí fríamente. En cuanto al dinero que gastaste en Sofía, he hecho que lo investiguen. El piso se recuperará, y el resto, casi 200.000 euros en efectivo, también. No sueñes con devolverlo antes del divorcio. No te dejaré tocar un céntimo. Nuestro patrimonio actual son deudas, y las deudas se comparten. Las acciones de la empresa a tu nombre también pasarán a mí. Me corresponde el 40% de tus participaciones. ¿Deudas? El flujo de caja de nuestra casa siempre ha sido muy bueno. ¿Cómo podemos estar en la ruina? Al hablar de dinero, finalmente salió de su monólogo, inversiones fallidas. Todo es legalmente verificable. Mi abogado te proporcionará un desglose detallado cuando presente el caso. De repente, sonrió con desdén. Lo planeaste hace mucho tiempo. Qué racional y egoísta eres. Vi el sarcasmo en sus ojos y escuché su juicio. La ira en mi corazón ya no pudo ser contenida. Sí, soy egoísta. Javier, durante 11 años te he sido fiel. No he traicionado a esta familia en lo más mínimo. Has sido tú. Tú has destruido todo lo que tanto me costó construir. ¿Sabes? La foto de vosotros dos en el aniversario de la Complutense. La foto de tu perfil que te hizo ella. La forma en que te vestiste de joven para ir a juego con ella. Las fotos de vosotros besándoos, entrando y saliendo de hoteles, cogidos de la mano. Incluso os seguí al Parque Warner y os vi juntos, llorando a mares a pocos metros de distancia. ¿Lo sabes? Eres un animal. Nunca imaginé que acabaríamos así. Soy una persona rencorosa, Javier. Escúchame bien. No dejaré que ninguno de los dos viva tranquilo. Lárgate. Como una loca, arrastré a un atónito Javier y lo empujé fuera de la puerta antes de que pudiera reaccionar. Luego, me apoyé en la puerta, sin fuerzas, y rompí a llorar, desahogando mi ira.
Al otro lado de la puerta, lo oí decir en voz baja: lo siento, ¿pero de qué servía ahora? El abogado procedió según mi plan. Primero, resolvió la demanda contra Sofía. Después de presentar las pruebas de su conducta inapropiada a la Universidad Complutense, esperé su sanción. Al fin y al cabo, Javier y yo no éramos desconocidos. En los círculos financieros y tecnológicos, corrían todo tipo de rumores sobre la ruptura de nuestro matrimonio. La ronda de financiación de su empresa se paralizó, y la mala fama de Sofía le impidió poner un pie en la industria. Cuando recibí la llamada de mis padres, sentí miedo por primera vez desde que planeé el divorcio. Mis padres lo adoraban. Recordaban sus comidas favoritas, incluso sus pequeñas manías. Cada vez que íbamos a la casa del pueblo, la mesa se llenaba de sus platos preferidos. A todo el que conocían le decían: nuestro yerno es un encanto, trata muy bien a Elena, es muy familiar. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, temía enfrentarme a su decepción. Mamá. Al contestar, no sabía qué decir. ¿Elena, has cenado? Sí, ya he cenado. ¿Y papá y tú? Nosotros también. Pase lo que pase, tienes que cuidarte. ¿Quieres que vayamos a verte? La voz de mi madre no era tan alegre como de costumbre. No me preguntó por qué me divorciaba, ni me aconsejó que nos reconciliáramos. Con esa simple frase, mis ojos se volvieron a humedecer. Lo siento, mamá. Os he decepcionado. No he sabido llevar bien mi matrimonio. Papá y tú lo queríais tanto. Os he avergonzado delante de los parientes y los vecinos. No digas eso, hija. El que es un cabrón es él. A los cabrones se les deja y punto. No es para tanto. Queríamos a ese chico porque te trataba bien. Si ya no te sirve, ¿qué nos importa él? ¿Y la vergüenza qué? Nada es más importante que nuestra hija. Elena, papá está aquí. No tengas miedo. Haz lo que tengas que hacer. Las firmes palabras de mi padre me hicieron sentir aliviada por primera vez en medio año. Desde pequeña, siempre fui la hija buena, la estudiante modelo que nunca decepcionó a sus padres. Con este divorcio, lo que más temía era su decepción. Mis padres, preocupados de que lo pasara mal sola, vinieron a cuidarme. Me hizo gracia y me reconfortó. Más tarde, me enteré de que Javier y sus padres habían contactado a los míos varias veces para convencerlos de no armar un escándalo, pero mis padres los rechazaron a todos. Me apoyaron y cuidaron firmemente. El proceso judicial fue muy fluido. Sofía tuvo que devolver el dinero en el plazo estipulado por la sentencia. La Complutense, tras recibir las pruebas y llevar a cabo una investigación, expulsó a Sofía. Una estudiante prometedora, arruinada. Al día siguiente de la sentencia, Sofía quiso verme. La niña que nunca había montado una escena delante de mí, que nunca había revelado su relación con Javier por ningún canal. Tenía curiosidad por saber cómo había llegado a este punto. Cuando nos volvimos a ver, ya no tenía ese aspecto vibrante de antes. Lo que vi fue un rostro lleno de ira y resentimiento. Al verla, solo sentí lástima. ¿Ya está contenta? Me han expulsado. Me esforcé muchísimo para entrar en la Complutense, y usted lo ha arruinado todo. Te lo arruinaste tú sola, dije con calma. Pues que lo sepa, yo lo quiero, y él me quiere a mí. ¿Y qué si la universidad me expulsa? Javier dijo que encontraría una solución, que me mantendría. 11 años juntos, ¿y qué? Dijo que era feliz conmigo. ¿Lo sabía? Antes, estaba dispuesta a quedarme a su lado en silencio. No me importaba que no se divorciara de usted, pero como ha decidido hacerlo, debería darle las gracias. Miré a la mujer furiosa que tenía delante y me quedé sin palabras. Antes pensaba que era lista, pero ahora me parecía una tonta. Ciega de amor o de ira, ¿por qué venía a provocarme? Entonces, ¿antes estabas dispuesta a ser la amante? Mis palabras la dejaron sin habla, con la cara roja. Parecía que no tenía nada más que decir. Todavía no hemos finalizado el divorcio. Legalmente, soy su esposa, así que tú sigues siendo la amante. Me levanté y me fui. No quería seguir escuchando sus locuras. Al darme la vuelta, ordené que colgaran pancartas en su antiguo barrio. Al día siguiente, debajo de su casa y en la puerta del instituto donde trabajaban sus padres, había pancartas que decían: la familia Ramos enseña a los estudiantes, pero deja que su hija seduzca a hombres casados y aspire a ser la amante. Me contaron que el padre de Sofía perdió toda su reputación en el instituto, y al llegar a casa, se enfadó tanto que sufrió un infarto y fue hospitalizado. Sofía tuvo que volver a toda prisa para enfrentarse a la decepción y los reproches de sus padres, y a las críticas de parientes y vecinos. En Internet, las críticas y los insultos también se extendieron rápidamente, y mi competente abogado finalmente recuperó el piso y el dinero. Como había solicitado el embargo de los bienes de Javier, él no pudo ayudarla. Al final,
Sofía tuvo que vender todos sus artículos de lujo y pedir más dinero prestado para reunir apenas una parte, y Javier tuvo que pedir prestado el resto para poder pagar. Por supuesto, ese préstamo lo guardé como prueba de su deuda después del divorcio. Mientras el lado de Sofía era un caos, el de Javier era aún peor. Debido a nuestro divorcio, la financiación de su empresa seguía paralizada. Se negaba a divorciarse por el tema de las deudas familiares, pero no podía probar que yo hubiera transferido los bienes intencionadamente. El proceso de divorcio se alargaba, y ambos estaban cada vez más ansiosos. Ya no eran una fuente de alegría el uno para el otro. Sofía se quejaba de que él no se preocupaba por ella, que no había cumplido su promesa de resolver su problema académico, y que ni siquiera había ido a ver a su padre cuando estaba hospitalizado. Ahora, ella tenía el futuro arruinado, su reputación por los suelos, era reprendida por sus padres y acosada por los internautas. Javier ya no encontraba frescura ni alegría a su lado, se había convertido en una carga. Finalmente, bajo la presión insostenible de la financiación de la empresa, Javier aceptó las deudas familiares y mis condiciones de divorcio. La única condición que puso fue que las acciones de la empresa solo podían vendérselas a él. Así, se divorció con una deuda de cientos de miles de euros. Pensó que había salvado la empresa, pero yo, a través de mis contactos de inversión, intervine en su última ronda de financiación. Me alié con otros accionistas y planeé echarlo de la empresa. En cuanto se cerró la financiación, fue expulsado. El día que dejó la empresa fui a verlo a propósito. Lo vi salir de su oficina con una caja de cartón, con una expresión triste, salir del espacio de trabajo, salir del campo de batalla que había construido. Mi corazón no se sintió tan aliviado como pensaba. El día que la empresa salió a bolsa en el Nasdaq y tocó la campana, nadie se acordó del fundador, Javier García. Y si alguien se acordaba, ya no lo mencionaría. Él probablemente también estaba en un rincón, desapercibido, viendo con tristeza cómo el hijo que tanto le costó criar se alejaba cada vez más. Cuando todo terminó, me tomé unas vacaciones. Fui a África, un viaje que siempre habíamos planeado pero nunca realizado. Al ver a los niños africanos, pobres pero llenos de esperanza, al sentir la magnificencia de la gran migración de animales salvajes, de pie en la vasta y primitiva sabana, dejé ir por completo los últimos 11 años. Buenos o malos, ya eran pasado. Volví a tener noticias de Javier 2 años después, en un foro tecnológico. Me dijeron que había vuelto a emprender, pero esta vez no le fue bien. Sus productos no eran competitivos. El dinero de la inversión se esfumó y volvió a endeudarse. Volví a ver a Javier en una ronda de inversores. Él buscaba financiación. Yo asistía como inversora. Seguía llevando el traje que una vez le compré brindando con los inversores. Pero ya no le quedaba bien. Su cuerpo delgado no llenaba el traje, dándole un aspecto desaliñado. Yo, en otra mesa, rodeada de gente que esperaba mi atención, tratada con deferencia, lo observaba desde lejos como a un extraño. Lo vi llevarse la mano al estómago. Su úlcera debía de haber vuelto. Al principio de su carrera, se la destrozó bebiendo. Más tarde, cuando la empresa creció y ya no tenía que beber por obligación, y gracias a mis cuidados, mejoró. Ahora, ese estómago que yo había cuidado, volvía a dar lástima. Al final del evento, estaba sentada en mi coche. Vi a una Sofía delgada, pálida y vestida con sencillez ayudar a Javier a subir a un taxi. ¿Debería considerarlo un deseo cumplido? Después de mis vacaciones, recibí informes sobre ellos. Me dijeron que los padres de Sofía, por vergüenza, se jubilaron anticipadamente y se mudaron. Sofía no pudo continuar sus estudios, pero se quedó al lado de Javier y emprendió con él. Más tarde, cuando amigos del sector me preguntaron si seguiría persiguiéndolos, me negué. Con la mancha de haber malversado fondos de la empresa para gastarlos en su amante y los cambios constantes en la industria tecnológica, Javier ya no tendría oportunidad de resurgir. Estaba destinado a caminar por el camino de la pobreza junto a Sofía. Dejémoslo aquí. Una mano se extendió desde el lado y apretó la mía. ¿Qué miras con tanta atención?, dijo con una sonrisa. Me giré para ver al hombre en el asiento del copiloto. Le apreté la mano, entrelazando nuestros dedos. Mi rostro estaba lleno de felicidad. Al verme mirarlo, el hombre sonrió radiante. Javier no se equivocaba. Los jóvenes son realmente refrescantes y estimulantes. Javier parpadeó y vio a Elena rodeada de gente. Llevaba un traje de alta costura y, con gestos elegantes, se desenvolvía con soltura entre magnates que discutían proyectos de inversión de decenas de millones de euros. Ese era un mundo al que él ya no podía acceder. Habían pasado 2 años. La última vez que la vio fue cuando su antigua empresa tocó la campana en la bolsa. Él solo pudo observar en silencio desde la multitud. Ahora, al volver a verla,
Bajó la cabeza y miró su propio traje, que ya no le quedaba bien. Seguía siendo del estilo de hacía 3 años. Sonrió con amargura y apartó la vista. Sin tiempo para más reflexiones, se apresuró a buscar a alguien que invirtiera en su nueva empresa. 2 años antes, la noche antes de que TechGen saliera a bolsa, fue expulsado. Volvió a emprender y fundó la actual Novatech. Por desgracia, la empresa carecía de recursos y de productos innovadores, por lo que su progreso era difícil. Sin inversión no duraría ni un mes. Los inversores a los que hace 3 años ni habría mirado eran ahora su única esperanza. Por una inversión de unos pocos cientos de miles de euros, brindaba copa tras copa. Señor García, si fuera la antigua TechGen, no solo 200.000, sino que si yo le ofreciera 100.000, me habría recibido con los brazos abiertos. Pero la Novatech de ahora. Señor López, igual que levanté TechGen, puedo levantar Novatech. Si invierte ahora, le aseguro que obtendrá beneficios. Este señor López era el único que le dirigía la palabra, pero antes de que terminara, negó con la cabeza y se fue. García, ahora mismo en el sector de la inversión, todos ven a Novatech con pesimismo. Deberías pensar en otras opciones. Otro inversor le dio una palmadita en el hombro, aconsejándole sinceramente. Javier asintió. Agradecido. Conocía la situación, pero no podía rendirse. El evento estaba a punto de terminar. Volvería a irse con las manos vacías. Repetía el ciclo de asistir a eventos y buscar inversión. La úlcera que Elena le había cuidado tan bien había vuelto, y el dolor era insoportable. Se sujetó el estómago y se dirigió al baño. Justo al llegar a la puerta, oyó una conversación dentro. Pobre Javier, de verdad. Desde que lo echaron de TechGen, no ha levantado cabeza. Los productos de Novatech no valen nada, y su reputación en el sector está por los suelos. ¿Quién va a invertir? Se lo ha buscado él solito. Con lo increíble que es Elena Vázquez. ¿Y se atreve a ponerle los cuernos? Que aún pueda aparecer por estos círculos es porque le tienen lástima. Bueno, ¿qué hombre de éxito no tiene otras tentaciones? Pero la mayoría sabe controlarse. Él, simplemente, no supo cuál era su lugar. Jaja, por lo que veo, señor Moreno, usted tiene experiencia. La conversación en el baño derivó en otros temas, pero ya estaba acostumbrado a esos cotilleos. Varios hombres salieron, y al ver el rostro pálido de Javier, supieron que los había oído. Hace 3 años, se habrían disculpado a toda prisa, pero ahora, simplemente sonrieron y pasaron de largo. Javier volvió al salón del evento. No quedaba nadie. Aún con el estómago dolorido, bajó al vestíbulo. Sofía, que lo esperaba, corrió hacia él en cuanto lo vio salir del ascensor. ¿Has conseguido la inversión? Number. ¿Todavía no? Entonces la empresa se va a la quiebra. Y en casa no tenemos dinero. ¿Por qué te dejaste engañar por Elena y te echaron de la empresa? Estaba a punto de salir a bolsa. No estaríamos tan mal ahora. Sofía no vio el malestar de Javier y siguió quejándose. 2 años de caída desde lo más alto habían borrado por completo su fantasía de ídolo. Sofía, me duele el estómago. Cuando acababa de fundar TechGen, también tenía que ir a muchos eventos, pero entonces Elena siempre lo acompañaba, le preparaba los medicamentos o le llevaba comida. Más tarde, cuando la empresa se estabilizó, le buscó un buen especialista y le preparaba personalmente caldos y remedios. Lo del estómago es un problema antiguo. Tómate un analgésico y se te pasará. Sofía ahora solo sabía decirle que tomara analgésicos. La adoración de antaño se había convertido en indiferencia. Subieron a un taxi. El coche de Javier ya lo habían vendido para cubrir gastos. Al subir, vio a Elena en el Cadillac del carril de al lado. A su lado había un hombre nuevo. Ella lo miraba con el mismo brillo en los ojos con el que antes lo miraba a él. No sabía si era por los celos de la escena que acababa de ver, por el olor a humedad y sudor del taxi, o por el malestar estomacal, pero sintió una oleada de náuseas. Al ver que Javier iba a vomitar, el taxista gritó: «No vomite en el coche. Si vomita, le cobro más». Sofía sacó rápidamente una bolsa de plástico de su bolso y se la dio. Javier miró la bolsa, frunció el ceño y luego miró la expresión de desagrado de Sofía. Contuvo las náuseas y giró la cabeza hacia la ventana. Apretó la bolsa que tenía en la mano hasta que se le marcaron las venas. El taxista seguía murmurando. Creía que todos los que venían por aquí eran jefes y ricos. Afuera llovía. Las gotas golpeaban la ventanilla con claridad. A su lado, Sofía no dejaba de quejarse. En 2 años, la empresa se ha endeudado. Pensaba que crearías un segundo TechGen, pero al final no ha sido nada. Solo deudas. Si hubiéramos invertido ese dinero en otra cosa o comprado una casa, ahora no estaríamos sin nada. Yo, por tu culpa, no pude terminar la carrera y he sufrido mucho, y no he conseguido nada.
Llevo casi 2 años sin comprarme ropa. Para cualquier cosa, tengo que hacer cuentas. Y solo tengo 20 y tantos años. El malestar y el leve mareo hacían que el espacio ya reducido fuera aún más agobiante. ¿No fue el camino que tú misma elegiste? Antes fuiste tú la que vino a buscarme. ¿Lo has olvidado? No era la primera vez que oía esas quejas. Antes Javier siempre lo soportaba en silencio, pero esta vez no quiso cargar con todo solo. Bajó la voz, enfadado. Miró a Sofía con una voz llena de sarcasmo e ira, y ella se estremeció. Al cabo de un rato, Javier apartó la vista y miró por la ventana. ¿Cómo había llegado a este punto? Javier apretó el puño derecho y golpeó el asiento de al lado. No podía deshacerse de la frustración. Él y Elena habían estado juntos 11 años. Desde que la vio por primera vez en la universidad, esa mujer que presenció su torpeza se había metido en su corazón. Su confianza y vitalidad atraían toda su atención. Pero en el fondo de su corazón había un ligero complejo de inferioridad que ni él mismo reconocía. Por eso, aunque le gustaba, esperó a que ella diera el primer paso, y solo después de confirmar que estaba totalmente entregada a él, se confesó. Elena era muy brillante y de buena familia. Le hizo experimentar muchas primeras veces a Javier, un joven de una pequeña ciudad. Le enseñó muchas cosas y lo introdujo en la alta sociedad. Además, organizaba su vida de forma impecable para que él pudiera avanzar sin preocupaciones. Finalmente, TechGen tuvo éxito, pero él se volvió arrogante. Sofía apareció en el apogeo de su éxito. La adoración en sus ojos, la dependencia de una mujer más joven, era algo que Elena nunca le había dado, y satisfizo temporalmente su complejo de superioridad masculino. Nunca pensó en divorciarse, pero no pudo resistirse a esa pura mirada de adoración. Pensó que, con Elena en casa, podría buscar a Sofía cuando quisiera consuelo. Pero olvidó que Elena no era de las que se dejan pisotear. Los hechos demostraron que no era que Elena no pudiera dejar a Javier, sino que Javier, sin Elena, no era nada. Al principio, cuando lo echaron de TechGen, Elena no lo había destruido por completo. El dinero de la venta de las acciones era suficiente para que viviera una vida normal, aunque tuviera que controlar los gastos. Pero su resentimiento y el estímulo de Sofía, que había experimentado la vida material, lo llevaron a emprender de nuevo. Por desgracia, en esta nueva aventura no tenía la frescura, los contactos ni los recursos de antes. Además, con la mancha de la infidelidad y la malversación, y en una industria tecnológica en constante cambio, no pudo resurgir. Llegaron a casa agotados. Al abrir la puerta, vieron el desorden. Sofía nunca había sido buena con las tareas del hogar. Antes, Javier pensaba que era joven y que con el tiempo aprendería, pero hoy sintió una profunda impotencia. Pasó junto a la pila de basura de aperitivos en la mesa, ignoró la montaña de ropa sucia y limpia en el sofá y se dirigió al dormitorio con paso pesado. Se tumbó en la cama y miró fijamente al techo. Sofía se acercó con cautela. El Javier de hoy la asustaba. «Cariño, ¿todavía te duele el estómago? ¿Quieres un analgésico? Por cierto, ¿recogiste los resultados de la última prueba?» El dolor de estómago ya no podía ignorarse. La última vez, por estar ocupado, se olvidó de recoger los resultados. «Ah, se me olvidó. Debería haber ido yo. He estado muy ocupada últimamente, con el trabajo y la casa». Javier cerró los ojos y dejó de escuchar a Sofía. Ireyo respondió. «Cáncer de estómago en fase terminal». Javier miró los resultados que tenía en la mano sin sorpresa. Sintió una especie de calma, como si el polvo se hubiera asentado. El médico seguía hablando, pero su mente ya estaba lejos. Quizás este era su castigo. Se sentó en un banco del vestíbulo del hospital, viendo a la gente pasar, pensando en la ajustada situación financiera de la empresa y en de dónde sacaría el dinero para salvar su vida. Un intenso deseo de vivir lo invadió. De repente recordó algo. Afortunadamente, gracias al seguro que Elena le había contratado, recordó que antes se había opuesto a que ella contratara un seguro tan caro, de miles de euros al año. Ahora era su salvavidas. Ya no tenía fuerzas para dirigir la empresa. Tenía que vender Novatech antes de que fuera tarde. No podría pagar todas las deudas, pero tenía que cortar las pérdidas a tiempo. Javier planeó todo poco a poco. Esta vez fue mucho más realista. Sofía no se enteró de la venta de la empresa hasta después. Siempre había soñado con una vida de rica. El sueño de volver a su antigua vida material era lo que la había mantenido junto a Javier durante 2 años. Cuando el sueño se rompió, enloqueció por completo. «Javier, cabrón, me prometiste una buena vida, y vendes la empresa a mis espaldas. ¿Qué se supone que haga ahora? He sufrido tanto contigo. ¿Eres un hombre o qué? Me has arruinado».
Javier miró a la mujer que gritaba frente a él. Solo sintió arrepentimiento. Tengo cáncer de estómago terminal. Una frase detuvo los gritos de Sofía. Ya lo he planeado todo. La empresa no puede seguir, así que hay que cortar las pérdidas. Con la venta, aún quedarán algunas deudas, pero con este piso y el dinero de mi antiguo seguro, podremos pagarlas casi todas. Mi enfermedad también está cubierta por el seguro. Así que si hacemos cuentas y buscamos un trabajo normal, podremos vivir. ¿Vender el piso? No estoy de acuerdo. Busca el contrato del seguro que me diste antes. Tengo que hacer cálculos. Javier miró a Sofía y continuó. Este piso lo compré antes de casarnos, así que yo decido si se vende o no. Pero las deudas son de después del matrimonio, así que no tienes más remedio que aceptar. O eso, o te vas con la mitad de las deudas. Sofía se quedó paralizada. Era evidente que estaba en shock. Javier esperó, dándole tiempo para asimilarlo. ¿Seguro? ¿Qué seguro? Después de un rato, Sofía reaccionó. No tenía más remedio que cooperar. El seguro que te dije que pagaras cada año. Elena lo estudió durante mucho tiempo. Era el más adecuado para empresarios como nosotros. Hay que pagarlo anualmente, pero ahora es nuestra salvación. Al ver la mirada vacía y confundida de Sofía, tuvo un mal presentimiento. No me dirás que no lo pagaste, ¿verdad? Sofía bajó la cabeza. Su voz era entrecortada y llorosa. Yo no entiendo de estas cosas. Solo pensé que pagar decenas de miles de euros al año era demasiado caro. De verdad que no lo sabía. En ese momento, Javier sintió tal desesperación que ya no tuvo fuerzas para enfadarse, ni para preguntar a dónde había ido el dinero. Javier deseó con todas sus fuerzas que todo fuera un sueño, que al despertar volvería a 3 años atrás, se alejaría de Sofía y protegería su hogar con Elena. Por desgracia, en el mundo no existe el si hubiera. Cada paso que das, tienes que asumir las consecuencias. Sin el tratamiento con medicamentos caros, Javier no aguantó mucho. Falleció un año después. Antes de morir, Sofía lo cuidó a regañadientes, desvelándose día y noche. A sus 20 años, su rostro ya no era joven, no por un profundo afecto, sino por miedo a que, si no cuidaba de Javier, tendría que cargar con la mitad de sus deudas. Afortunadamente, Javier hizo los cálculos por ella. Vendió el piso y sus inversiones personales para pagar la mayor parte de las deudas, dejando a Sofía muy poco dinero. En la profunda noche, en la soledad, Sofía se sentaba en la estrecha cama de su piso de alquiler. A veces, pensaba en el brillante futuro de su carrera. A veces, soñaba con ser una mujer rica y feliz con Javier. Pero la realidad era que no tenía un hogar al que volver, ni a nadie en quien apoyarse. Los trabajos esporádicos que conseguía eran intermitentes. Sus compañeros la evitaban. En la flor de la vida, a veces se quedaba absorta, como una loca. A veces, llena de resentimiento. A veces, vacía y perdida.